a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos aquí muy contentos, agradecidos con Dios por esta nueva y maravillosa oportunidad de poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios y gloria a Dios. No se les olvide que apagar sus teléfonos celulares a todos para que no se interrumpan. Vamos a poner toda nuestra atención a la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Quiero hablarles ahora de la caída de Babilonia en nuestra segunda etapa para inundar un poquito más acerca de este acontecimiento que describe el capítulo 5 del libro de Daniel. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 5 del libro de Daniel. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7, donde comienza diciendo: en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces se demudó de su color, se puso amarillo, y sus pensamientos lo turbaron. Se desataron las ciñeduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Entonces el rey clamó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a todos los sabios de Babilonia: cualquiera que me leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello, y en el reino se enseñoreará como el tercero en el reino. Vamos a parar allí y vamos a comenzar. Pueden tomar sus asientos, por favor. Siéntense muy cómodamente. Y vemos cómo el Espíritu Santo nos lleva al palacio real del imperio de Babilonia, donde se estaba desarrollando una fiesta impresionante. Había llamado a los hombres más prominentes de todas las provincias de Babilonia para tener una fiesta, y dice que todos estaban allí bebiendo vino, estaban muy alegres, estaban cantando, pero estaban adorando a los dioses que ellos mismos habían hecho. ¿Qué es lo que vemos? Un ambiente de idolatría, vemos un ambiente donde se está desarrollando todo tipo, escuchen ustedes, de inmoralidades. De esta forma vemos cómo este rey está desafiando al Dios del universo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Se atrevió a hacer algo que ni su abuelo Nabucodonosor se atrevió a hacer, porque él sabía que esos vasos que él había traído en su primera etapa, cuando fue y sitió la ciudad de Jerusalén, eran algo muy valioso para el pueblo de Israel, algo muy importante para ellos. Y él, vemos que después, ya del capítulo 4 en adelante, reinó aproximadamente unos 20 años y sirvió a Dios. Tuvo temor de Dios, pero lo que notamos
en este rey Belsasar es que está abiertamente retando al Dios de Israel en idolatría, en orgía, emborrachándose y haciendo todo tipo de desorden, escuchen, y atreviéndose a utilizar los vasos sagrados. Pero vemos entonces que en ese mismo momento comienza Dios a escribir la caída del primer imperio babilónico, el imperio de Babilonia, y lo hace a media fiesta. En otras palabras, en el momento en que menos se esperaban, llegó el juicio de Dios sobre ellos, en el momento que menos lo esperaban. Así trabaja Dios. Cuando Dios llega a su colmo, cuando su paciencia se agota, entonces es cuando Dios actúa. Debemos de tener mucho cuidado de no ir a colmar la paciencia de Dios. Por eso Josué le decía al pueblo de Israel: ya no claudiquen en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvele a Él. Y si quieren servir a los dioses de los amorreos, pues váyanse a servirle, pero decídanse, no estén como tibios. Se necesita tener convicciones para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. En esta fiesta vemos que llegó el momento donde acabamos de leer, donde la escritura en la pared, sí vemos que dicta la sentencia sobre el imperio babilónico. Esta mano sentenciadora de Dios sobre Babilonia, donde aparecieron unos dedos delante del rey, y el rey comienza inmediatamente a palidecerse. Le cambió el rostro, se le quitó lo borracho y se quedó temblando de la impresión de lo que estaba viendo. Vemos que este acto hasta le baja la borrachera y luego comienza a disminuir la alegría, comienza a disminuir el alboroto, la música se apagó y todos quedaron temblando y asombrados y perplejos por lo que estaban viendo. Como lo que sucedió, por ejemplo, a todos aquellos que habían subido al Titanic, que se había dicho que era el barco inundible. Cuando salieron de su lugar ni se imaginaban que no iban a llegar a su destino. Escuchen ustedes, esto es importante que nosotros lo recalquemos, que nosotros lo reconsideremos, porque puede llegar de repente lo que nosotros no nos pudiéramos imaginar y nos pueda sorprender. La muerte nos puede sorprender, la mano justiciera de Dios, sin estar preparados para poder encontrarnos con Él. Es importantísimo que cada uno de ustedes y cada uno de aquellos que escuchan este mensaje tengan conciencia de que servir a Dios debe de convertirse en algo muy excelente en nuestras vidas. Es más, de hecho, es lo mejor que nos ha pasado, haber llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más grande que servirle a Él, que conocerle a Él, que servirle a Él. Es lo más maravilloso que nos ha acontecido. Y Dios por más de 40 años, o por casi 40 años, me ha permitido disfrutar de la palabra, de la adoración, de la alabanza, de formar una familia, de tener hijos. Ya mero los nietos, yo creo también. A ver si se animan. Mis hijos. Entonces, como sucedió en ese barco donde todos se sentían seguros, o como sucedió, por ejemplo, en el terremoto que sacudió Tokio en el año 2014, sin que hubiera habido ninguna señal. Había alpinistas, había gente acampando, y las brigadas de rescate encontraron, escuchen lo impresionante de esto, encontraron que la mayoría de las personas que se encontraban muertas no murieron por lo que les pasó, sino que murieron por un ataque al corazón.
¿Qué es lo que significa que llega el momento de la vida del hombre donde puede llegar el momento del pánico y del miedo? Pero ¿por qué tener miedo? Cuando Jesús nos dijo, no tengan miedo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué murieron de un ataque cardíaco? Por el acontecimiento, por lo que estaban viendo, porque llega de repente y a lo mejor muchas de las personas tienen horror a la muerte o simplemente no están preparados para partir de esta tierra. El no estar listo, el no estar preparado para partir de esta tierra es una gran tragedia. Pero necesitamos cada uno de nosotros entender que la partida del cuerpo, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en Corintios 4:5, es que es el mejor acontecimiento para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque partimos del cuerpo y estamos presentes al Señor. No debería de ser así, pero sin embargo vemos que cuando el hombre se llena de miedo, se llena de pánico, es porque tiene miedo por el destino o por lo que le espera o porque no está listo para salir de la tierra y confrontar a Dios. Imagínense ustedes el momento de la confrontación, donde tendremos que estar delante de Él. Por eso es que Daniel 12 dice que los sabios y los entendidos resplandecerán como estrellas, así como el firmamento. Los entendidos. Pero también hay un grupo donde dice que serán, escuchen ustedes, confundidos y avergonzados perpetuamente. Nosotros no queremos ser de los que van a ser confundidos, los que van a ser avergonzados por toda la eternidad, porque nos hemos estado preparando para ese momento. Cada uno de nosotros nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hace el rey en el versículo 27, grita con desesperación en el versículo 7, ayuda, traigan a los que leen las cartas, traigan a los que leen el tarot, el café turco, traigan a los magos, traigan la bola de cristal para que me diga qué es este acontecimiento. Tráiganme a las personas que me pueden leer mi futuro, con quién me voy a casar, qué signo es, a ver si congeniamos o no congeniamos. Qué tonterías inventa el hombre. Y nos damos cuenta de qué forma el ocultismo estaba completamente infiltrado en Babilonia. Y lo más interesante es que a la persona que puso Nabucodonosor, su abuelo, como jefe de cada uno de ellos, ¿a quién fue? A Daniel. Y para que Daniel los instruyera sobre la verdadera adoración al Dios de Israel. Aparentemente, durante el reinado de Nabucodonosor hubo cambios radicales donde él estableció la alabanza y la adoración al Dios de Israel. Primero decía al Dios de Daniel. Tu Dios, Daniel, es el que hizo esto, pero después el rey Nabucodonosor lo convirtió en parte integral de su vida y vino el cambio radical a la nación de Babilonia, que después de que Dios le dio la lección de haberlo convertido como bestia en 7 años, cuando regresa Nabucodonosor, dice que Dios lo bendijo doblemente de lo que era el reinado de Babilonia. Y lo dice textualmente Nabucodonosor: Dios me multiplicó en mi reino, me hizo más fuerte, nos dio más bendición. ¿Por qué? Porque el servir a Dios realmente trae bendición. Trae bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares, para la iglesia, para nuestros hijos, para nuestra familia. Todo lo que tocares, dice la Biblia, será prosperado. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, el bien y la misericordia siguen a aquellos que realmente han entendido el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cómo podemos entender que realmente Daniel se dedicó
a enseñarles porque él se convirtió en el jefe de ellos, de todos estos gurús que conulaban en ese tiempo. Sin embargo, vemos que esta enseñanza, si nosotros la profundizamos un poco más, descubrimos que los famosos reyes del Oriente, que les llamaron los reyes magos, la tradición romana, que según ellos eran, ¿cómo se llama? Melchor, Gaspar y Baltasar, según ellos, porque la Biblia ni sus nombres menciona, ni tampoco dice que venían en un caballo, en un elefante y en un camello, sino que todo eso son tradiciones. Ni tampoco llegaron cuando nació Cristo, sino que cuando Cristo tenía ya 2 años de edad, cuando llegaron a la ciudad de Belén, estos reyes del Oriente. Antes, al contrario, sino que la Biblia dice que venían en camellos, y de acuerdo a Isaías capítulo 60, versículo 6, no eran 3, sino que era ¿qué? Una gran multitud. Eso significa que la semilla que Daniel sembró en cada uno de ellos tuvo sus efectos, y vinieron desde el oriente siguiendo la estrella y vinieron a buscar al Salvador del mundo, porque Daniel fue uno de los primeros que habló, o pudiéramos decir que habló de la profecía de la venida de Cristo de una forma tan excelente que lo vamos a aprender en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y yo me imagino que todos estos personajes, todos estos reyes o estos magos descubrieron todas las profecías de Daniel y supieron cuándo iban a ser Jesucristo, y por eso hicieron el viaje para venir y conocer al Mesías desde el oriente. Pero era una multitud y no 3. Sí lo leyeron, ¿verdad? Isaías 60, capítulo 6. Y luego dice, vean ustedes qué interesante lo que dice aquí Isaías 66, publicarán alabanzas al Señor. O sea, que vemos que después del pastorado no existe una persecución tan fuerte como lo es en los grupos de alabanza. Por eso, cuando el rey Belsasar estaba en su fiesta, naturalmente él tenía la alabanza, pero no a Dios, sino a los dioses de madera, de cartón, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Sin embargo, estos que vinieron desde el oriente venían con la intención de publicar alabanzas al Señor. Cuando Cristo nació fue en un pesebre donde los pastores vinieron a adorar, porque era ahí, estos pastores eran de ahí, de la región de Belén, según Lucas capítulo 2, versículos 16. Mientras que los magos que vinieron cuando Cristo tenía ya 2 años y ya estaba en casa, de acuerdo a Mateo 2:11, y solo estaba su madre en casa. O sea que los que ponen el pesebre ni saben ni siquiera lo que están haciendo, ni saben eso. Entonces, estos famosos reyes eran astrónomos, no astrólogos. ¿Estamos? No eran astrónomos, astrónomos, no astrólogos. Y lo más seguro es que venían de Irak, y la estrella que los dio es precisamente por el estudio, por el conocimiento que Daniel les dio. Porque Daniel profetizó cuándo Cristo iba a venir, cuándo iba a morir y también cuándo iba a nacer. Nadie sabe realmente cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel fue uno de los que habló más preciso acerca de la venida de Cristo por las profecías que se encuentran en el capítulo 9 de Daniel, y también
nos revela Daniel, nos da una idea muy profunda de cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en el capítulo 5 ahorita. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a ver todas estas cosas. Nadie sabe cuándo va a regresar Cristo por su iglesia, dice la Biblia, ni aun los ángeles. Pero la venida de Cristo en carne está anunciada matemática y cronológicamente muy bien delineada por el profeta Daniel. Entonces vemos que manda llamar a todos los chamanes, a los adivinos, a los brujos, a los astrólogos, a todos aquellos que supuestamente te pueden adivinar el futuro. Mientras que nosotros lo que sabemos es que Babilonia fue precisamente el origen de la brujería, de la astrología y de la adivinación. Algo que Dios les prohibió a los israelitas que practicaran. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, es el capítulo 18, versículo 10. Es más, vamos a leer Deuteronomio capítulo 18 desde el versículo 9 y vamos a ver cómo Dios prohibió este tipo de prácticas al pueblo de Israel y ahora lo hace a cada uno de nosotros, a su iglesia. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendáis a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni que pregunten a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová nuestro Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los ha echado o los echó de delante de ti. Y esto es precisamente lo que la Biblia menciona acerca del ocultismo. La palabra agorero es la palabra anán del hebreo y significa astrólogo, o de ahí vienen precisamente los mentados horóscopos. Nos dice que no podemos consultar con los muertos, que es precisamente lo que hacen los famosos mediums, o lo que se es conocido también como las famosas reuniones de espiritistas, y que no es el espíritu de tu familiar, o sea, no es el espíritu de tu abuela la que te habla, la que se comunica contigo, la que se comunica con la gente, o la voz de tu familiar, sino que son demonios que imitan perfectamente la voz de las personas del pasado. O sea, vean ustedes las capacidades que tienen estos espíritus inmundos, que son capaces de imitar las voces de personas que ya vivieron aquí sobre la tierra y que engañan y mienten y hacen creer a las gentes que las personas regresan, cuando la Biblia nos dice que no puede haber comunicación entre los que ya partieron de esta tierra y los que quedamos vivos. Esto lo aclaró Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro, cuando dijo: manda a Lázaro para que vaya y les testifique a mis hermanos, porque son peor que yo. Y eso significa que cuando pide esta petición, Cristo les dice: ellos no pueden ir, ni nadie puede venir. No existe la comunicación entre los vivos y los muertos. Si quieren venir al reino de los cielos, dijo a Abraham y a los profetas, tienen que los escuchen a ellos.
Pero no se van a convertir simplemente porque alguien se levanta de los muertos. No, Señor. Tenemos que entender que la salvación no está basada en lo que vemos, en lo que tocamos, o ver que se levanten muertos nos emociona, nos impacta emocionalmente, pero eso se termina. Mientras que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones permanece para siempre y nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación es el acto y lo más maravilloso y el regalo más grande que nosotros hemos recibido de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo creen en esta preciosa mañana? Amén, amén y amén. Entonces, estos espíritus imitan perfectamente bien la voz de las personas del pasado, como le sucedió al rey Saúl. Que un espíritu inmundo, un espíritu que imitó perfectamente la voz del profeta Samuel, lo hizo creer que estaba hablando con el profeta Samuel. O a lo mejor hasta se pueden transformar y hacer como que hasta ve a la persona. ¿Por qué sabemos? Porque está prohibido por la Biblia. Está prohibido consultar a los muertos, o dichos como tu madre, que a lo mejor ya murió, ya partió, y nosotros nos quedamos así con la idea, que tu madre que te cuida desde el cielo. ¿De dónde sacaron esas locuras? ¿Lo han oído? Cientos de veces lo hemos oído. ¿De dónde lo sacaron? Pues lo oyeron en otra persona, y se pasa de boca en boca, y ya si le dices a una persona, es que eso es imposible por la Biblia. ¿Cómo de que no? Era mi mamacita. Pues sí, pero no tiene comunicación, ya se fue. Los muertos, dice la Biblia, ¿qué? Nada saben de lo que está pasando aquí en la tierra. Nada absolutamente saben. Y por estas abominaciones, o sea, lo que está diciendo aquí, lo que escribió Moisés, que por estas prácticas, que cualquiera que lo practica está del lado de Satanás, o sea, en los terrenos de la oscuridad, en los terrenos del mal. Y el mal, a muchas personas dicen, ¿pero qué es el mal? ¿Qué es el mal? O sea, ¿cómo podemos describir el mal? Yo les puedo decir que el mal es algo, el mal no es algo, sino que lo que no es o lo que es puede ser la ausencia de algo. Por ejemplo, si entras a un cuarto y prendes la luz, ¿para dónde se fue la oscuridad? O sea, cuando hablamos nosotros de que la luz es lo real y que la oscuridad es la ausencia de la luz, eso es lo que es el mal. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia de la luz. No es algo, sino que es la ausencia de la luz. Y nos damos cuenta que cuando pecamos, en ese momento que es lo que sale de nosotros, sale la luz. Porque ese vacío lo llenan las tinieblas. Cuando se sale la luz de nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Que ese vacío que deja la luz lo llenan las tinieblas. Porque físicamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio de acuerdo a las leyes de la física. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. De acuerdo a las leyes de la física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y desde el momento en que tú pecas contra Dios y no regresas a Cristo, dice la Biblia que estás en tinieblas. Y las tinieblas son las que ocupan tu vida. Las tinieblas son las que se mueven en tu vida, y es la ausencia de la luz lo que trae esas tinieblas. La luz sale de tu vida y las tinieblas comienzan inmediatamente a llenar tu mente, tus emociones, tu estado de ánimo. Te quedas sin dirección,
te quedas sin Dios, el Espíritu Santo ya no es tu guía. Y esta es la razón porque una persona que sigue a Cristo no puede involucrarse en todas estas cosas, porque entonces va a permitir que las tinieblas entren a su vida, y las tinieblas en la vida de una persona es la ausencia de la luz de Cristo. Cuando Cristo dijo claramente que todos los que le sirven a Él, todos los que le aman a Él, todos los que le siguen a Él son luz. Y no solamente dijo que éramos luz, sino que dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Amén. Y mientras la luz de Cristo esté brillando en nuestras vidas, la ausencia de las tinieblas siempre van a ser parte integral de la vida de un creyente, de la vida de un hijo de Dios, de la vida de alguien que sirve a Cristo con todo su corazón. Por eso no podemos involucrarnos con las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, tenemos que aprender a redarguirlas. Y si lo haces, si dejas que esas tinieblas entren en tus vidas, si comienzas a hacer ese tipo de práctica, estás pisando los terrenos de Satanás. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, que es más atrasito del libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis, ensuciándonos con ellos o contaminándonos con ellos. Vean ustedes que es una contaminación del espíritu tener este tipo de prácticas en nuestras vidas. Es como una pandemia que puede contaminar, que puede entrar a la vida de una persona y la contamina, ensuciándonos con ellos. Y dice, yo nuestro Dios, yo Jehová nuestro Dios. Quiere decir que tenemos que aprender a cuidarnos de no contaminarnos, de no ensuciarnos, de no permitir que las tinieblas quieran venir a nuestras vidas. En el capítulo 20, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la voy a cortar de entre el pueblo de Dios. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Es Dios el que trae el juicio. Es Dios el que va a escribir en el encalado de tu conciencia cada vez que tú estés tratando de burlarte de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que el hombre va a cosechar. Es de parte de Dios, y es Dios el que está hablando a la vida y a la conciencia de cada uno de nosotros. Dios no puede ser burlado. Estos pensaron que se iban a burlar de Dios. No pasa nada, la fiesta, el ambiente, el licor, la inmoralidad, y pensaron, Dios ni ve, viva la paridad de género, viva esto, viva lo otro, Dios no existe, no es cierto que existe, viva la idea de la evolución. Imagínense ustedes cómo el hombre puede contaminarse y voltearse contra Dios y comenzar a provocar a Dios a ir. Por eso es que dice la Biblia que la ira de Dios sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo esto tenemos que entenderlo para que seamos conscientes que servir a Cristo es lo más maravilloso. No tenemos ni siquiera que nosotros esforzarnos para hacerlo, porque es parte integral de la vida del que ama, del que respeta, del que glorifica, del que reconoce al Dios y Salvador, al que cada uno de nosotros estamos sirviendo. Lo reconocemos, sabemos que Él es nuestro Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Él es el camino, la verdad y la vida, y no existe otra forma para poder llegar al reino de los cielos, sino solamente por el camino nuevo y vivo que Él nos preparó. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. En el versículo 27 del capítulo 20 del libro de Levítico, ¿dónde estamos? Y el hombre o la mujer en que hubiere espíritu pitónico o
de adivinación, escuchen ustedes, han de ser muertos. ¿Qué le pasó a Babilonia? ¿Qué le pasó al rey? ¿Qué le pasó a sus príncipes? Llegó por fin la caída de Babilonia. Y regresamos a Daniel y vemos que ninguno de los brujos, por supuesto, tenían la respuesta. No pudieron sin la ayuda de Dios. Y esto fue algo repetitivo a través de los tiempos. Él sabía cómo había trabajado su abuelo. Cuando la reina sale, se lo recuerda y le dice, fíjense bien que está diciéndole que no era un ignorante. Tú sabes bien que hay en el reino alguien que tiene la capacidad de descifrar sueños. Alguien en quien tu abuelo confió. Alguien en que hay espíritu de sabiduría con 10 veces más capacidad que estos gurús que tienes aquí enfrente de ti. Para eso salió la reina. ¿Por qué? Porque las mujeres ven lo que nosotros no vemos. Benditas sean las mujeres, porque a veces nos enseñan cómo debemos a veces de cuidarnos. Si no fuera por el complemento que Dios nos dio, no seríamos completas. Que Dios las bendiga, ¿verdad? Todas las mujeres. Volvieron a fallar como las anteriores veces. Yo pensé que iban a gritar y se iban a subir sobre la banca. Y este asunto dice que llegó a los oídos de la reina. Y llega y le dice, estás actuando como un bruto. Porque así actuamos a veces. Necesitamos a alguien que nos ayude. La verdad es la verdad. Como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Llega la reina en el versículo 10 del capítulo donde estamos, y con estas palabras dice que entró al banquete, no estaba allí. Me imagino que ha de haber sido la esposa del último rey de Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Y ya se les olvidó. ¿Cómo se llamaba el último rey de Babilonia? Les voy a dar 100 dólares. No se cree. Nabonido. Necesitamos ver que sale porque ella no estaba en el banquete. Es muy probable que era una hija de Nabucodonosor la que salió a reprenderlo y a llamarle la atención, y le dice, en tu reino hay un varón, el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de Nabucodonosor tu padre, en los días de Nabucodonosor tu padre, se halló gracia y sabiduría en él impresionantes. Y ahí es donde le dice 10 veces más que los que tienes aquí, incluido a Walter Mercado, que estaba allí también. 10 veces más sabiduría y más capacidad. Él interpretó sueños, declaró preguntas, deshizo dudas. Es a saber Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámalo para que te demuestre la declaración. Y en el verso 24 de este mismo capítulo del libro de Daniel, comienza a descifrarle exactamente el acontecimiento que venía. Y leyó estas palabras. Entonces, dice, de su presencia fue enviada
de Dios, naturalmente, fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura es Mene Mene Tekel Uparsin. Y la declaración del negocio es: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Vean ustedes, la palabra mene significa numerado o contado. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos contados los días de nuestra vida? Y solo Él sabe cuántos días nosotros vamos a vivir. Y mientras llega el conteo, y como no sabemos cuándo será el último día, tenemos entonces que estar preparados para ese momento, porque nos puede llegar de repente, como le sucedió a este rey y a todos los que estaban con él, sin imaginarse. Hoy puede ser el último día que Dios te hable a tu corazón y tú no sabes en qué momento puede suceder. La razón por la que dice Mene Mene es porque se duplica para marcar con insistencia que llegó el momento. Llegó el tiempo, llegó el día en que Dios llegó con juicio sobre aquel que se quiere burlar de Dios. Por eso dice la Biblia: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra que continúa es la palabra tekel. Esta palabra significa puesto en balanza o pesado de pesarlo, no de otra cosa, o evaluado. Ustedes saben que una balanza es para medir el peso. Si le pones a una báscula, a una balanza, la medida de 1 kilo, le echas 1 kilo y es el kilo exactamente. Esa es una balanza. Fue evaluado por Dios y fue encontrado definitivamente falto. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia esto, nos damos cuenta que nuestros días están numerados, nuestra existencia está numerada. Y cuando muramos hay una balanza que Dios va a poner para, de acuerdo a lo que hagamos hecho por medio del cuerpo, nosotros seamos juzgados. Y eso va a determinar la posición de autoridad que tengamos y las recompensas en la otra vida. 2 Corintios 10, todo lo que hubiéramos hecho por medio del cuerpo. No es cuánto hiciste, no es cuánto te moviste, cuánto barriste, cuánto cocinaste, no, sino es cuánto te pareces a Cristo. Porque lo único que va a contar cuando nosotros estemos delante de Él, cuánto del carácter, cuánto de la actitud, cuánto nosotros nos parecemos a Jesús, cuánto nosotros nos parecemos en todas las áreas de su vida el día que tengamos que morir. Cuánta humildad, cuánto amor, por quién te sacrificaste, por quién fuiste capaz de hacer un sacrificio. Te sacrificaste por tus hijos, te sacrificaste por tu esposa, o por una persona centrada, o fuiste una persona realmente centrada en ti mismo. ¿Qué fue lo que pasó con tu vida? ¿Estabas esperando que todos te hicieran feliz sin hacer tú nada de tu parte? ¿No estabas dispuesto a hacer un sacrificio por nadie? ¿Nunca hiciste nada por los demás? ¿Siempre viviste para ti mismo? Depende de lo que hayas hecho en tu vida. Dios va a hacer una balanza y Dios va a hacer algo justo con nosotros. En primera de Samuel 2:3 dice: no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Escuchen ustedes, a Él le toca
pesar las acciones. Él es el que va a hacer que tú seas realmente juzgado y que sea de acuerdo a cómo esté tu balance. Y en el Salmo 62, versículo 9, porque por cierto vanidad son todos los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza serán menos que la vanidad. Imagínense ustedes el punto de Dios sobre cada uno de nosotros o sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender como fue Jesús, dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino que vine para servir a los demás. Y esa es precisamente la actitud de un hijo de Dios. La pregunta es, ¿a quién serviste tú con todo tu corazón? Y vamos a ser puesto en balanza. Y ahora encontramos aquí en el libro de Daniel, en el versículo 28, la palabra tekel. Significa dividido o separado. La palabra significa dividido o separado. Y ahora el reino de Babilonia encontramos que fue separado o fue dividido entre medos y persas. Se dividió el reino después de la caída de Babilonia, llegó la conquista y ahora encontramos que existe un reino separado o dividido. Eso significa que el reino de Babilonia sería dividido y entregado a los medos y a los persas. Era precisamente la caída del reino de Babilonia cuando pensaba, cuando creía que estaba seguro dentro de las murallas imponentes e impenetrables de Babilonia, con su poderoso ejército, asegurado el abastecimiento de agua del río Éufrates. Sin embargo, estas escrituras que aparecieron fue la sentencia de muerte y la caída para siempre del reino de Babilonia. Porque los días de su arrepentimiento habían pasado. En la Biblia solo hay un caso de alguien que se arrepintió antes de morir, y cualquiera que crea que puede hacer lo mismo, hay muchas personas que dicen, pues yo antes de morir me voy a arrepentir. Cuando vaya en la ambulancia y que vaya ya estirando la pata, me arrepiento. Pero la Biblia realmente no te da ninguna garantía, porque solamente hay un testimonio de una persona que fue salvada antes de morir, y fue el ladrón que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto que nunca se volvió a repetir. Solamente hay este caso. Vemos entonces que en este acontecimiento Dios interviene directamente, no le habló por sueño, no le dio visión, porque este era un hombre al que Dios tenía, o pudiéramos decir que no tenía la intención de alcanzar, porque Dios no podía soportar este insulto. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, no es capaz ni siquiera de que Dios le ayude. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo imperdonable de parte de Dios. Por eso tenemos cuidado y tenemos que tener cuidado de no caer en este tipo de insulto contra Dios. Pero también miramos que fue algo que Dios ya no pudo soportar, pero por eso escribió con ira. Yo creo que sí lo hizo con ira. La sentencia no solamente sobre Belsasar, sino también sobre el imperio de Babilonia. Pero también pienso en algo muy importante, y con esto quiero terminar. Pienso que el mismo que escribió en el encalado de la pared del Palacio Real de Babilonia fue el mismo que escribió sobre la tierra, sobre la arena.
cuando le presentaron a aquella mujer acusada de un terrible pecado que merecía, de acuerdo a los religiosos de su tiempo, pena de muerte. El mensaje que Jesús escribe aquí es un mensaje de juicio, pero el mensaje que escribió en el suelo, en la tierra, en la arena, fue un mensaje de perdón sobre la tierra. Un mensaje de esperanza sobre este mundo, un mensaje que traía realmente el perdón, que tenía la remisión de pecados, que venía con la intención de levantar al que se había perdido. Y ese es el mensaje que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. El mensaje sobre la tierra de Cristo fue precisamente lo que hizo posible que su derramamiento de sangre cayera sobre la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y este es el mejor mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Consideremos esto en esta mañana y agradezcámosle a Dios que escribió perdón, que defiende la causa, que nos defiende de los acusadores, que nos defiende de los que nos quieren hacer daño, y es precisamente la mano que escribió juicio, es la mano que escribió perdón para aquellos que estábamos sin Dios y sin esperanza en esta tierra. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Inclinen su rostro. Yo te doy gracias porque escribiste, Señor, sobre esta tierra